Bueno, chicos, entonces sí queda claro cómo es que sucede el proceso de mitosis. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Porque este proceso fijo entra en el parcial, ¿sí? Bueno, si no tienen preguntas, pues yo continúo. Entonces está ahí ya. Y pues ahora tenemos el proceso de meiosis, ¿sí? En este proceso de meiosis, ya a diferencia de del proceso de mitosis, en este caso se va a dar en células sexuales, ¿sí? Es decir, en óvulos y en espermatozoides, ¿sí? En este caso, en los óvulos y espermatozoides, de pues todos los organismos, de todos los organismos que contengan este tipo de células, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? En este caso no se van a generar dos células hijas, sino que en este caso se van a generar cuatro células hijas, ¿sí? Además, en este caso hay dos procesos de división. En la mitosis solo había un proceso de división y acá ya hay dos procesos de división, ¿sí? Que se pueden conocer como la meiosis 1 y como la meiosis 2. Y en este caso, el número de cromosomas se va a reducir, ¿sí? En este caso, ya van a ser células tipo N. Recuerden que yo en la clase pasada les mencionaba que en la mitosis se generan células tipo 2N, ¿cierto? En este caso se van a generar células tipo N que se van a conocer como células haploides. Entonces, pues recuerden que yo les había dicho la clase pasada que tenemos células N, que las células N, tenemos células N, permítanme acá un momentico, ya. Tenemos células N, ¿cierto? 2N, perdón, que lo que van a indicar es que en esas células vamos a tener pares de cromosomas, ¿sí? Vamos a tener este par de cromosomas, me disculpan los dibujitos, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una cromátide hermana, ¿sí? Y tenemos dos cromátides hermanas. Por eso, esas células se van a conocer como 2N, ¿sí? Mientras que las células N, ¿sí? Va a hacer que en este caso ya no hay pares de cromosomas, sino que van a tener cromosomas solitos, ¿sí? En esas células solo van a haber cromosomas solitos, no van a haber pares de cromosomas, sino cromosomas individuales. Esa es básicamente la diferencia entre células haploides y diploides. Esta sería una célula diploide, ¿sí? Diploide, y en este caso esta sería una célula haploide, ¿sí? En este caso, en el caso de la meiosis, pues vamos a hablar de células o de la conformación de células haploides, ¿sí? Y pues este proceso va a consistir en que primero es una reproducción de tipo sexual, ¿sí? La anterior, la mitosis, era una reproducción de tipo asexual, ¿sí? Por eso yo les decía que tenía como problemas en definirlo como reproducción asexual, que para mí era preferible decir reproducción asexual para mitosis y reproducción sexual para meiosis, ¿sí? O mejor dicho, estos procesos mejor llamarlos como división celular, ¿sí? Mm, Acá en este caso sí se va a dar paso a variabilidad genética, ¿sí? Variabilidad genética, ahorita vamos a hablar de eso, pero básicamente la variabilidad genética es que cada uno de nosotros va a tener genes diferentes, ¿cierto? Y si pues nos reproducimos con personas que tienen también genes diferentes, vamos a generar hijos con genes muy variables, muy diferentes, ¿sí? Entonces, les hago siempre este ejemplo. Yo tengo ojos cafés, pero resulta que mi novio tiene ojos azules y entonces como tenemos información de ojos diferentes, vamos a tener un hijo tal vez con ojos cafés o con ojos azules, pero este hijo ya va a tener variabilidad genética, va a ser diferente. Y la variabilidad genética, bueno, con este ejemplo de los ojos no es muy común, ¿sí?
pero la variabilidad genética nos va a ayudar a sobrevivir en el medio ambiente, a sobrevivir en esas condiciones ambientales drásticas que se nos presentan, ¿sí? También es un proceso que puede durar varios meses en las mujeres, ¿sí? En nosotras, pues, nosotras las mujeres nacemos con cierta cantidad de óvulos, ¿sí? No es como en los hombres, que los hombres constantemente están generando espermatozoides. Nosotras las mujeres nacemos con óvulos, no sé, creo que son unos 50.000 óvulos, de los cuales unos cuantos van a poder funcionar, ¿sí? Pero bueno, entonces, en este caso, para que un óvulo se haga fértil y suceda proceso y tenga proceso de meiosis, tiene que pasar por todas esas fases de la meiosis para que sea fértil y para que nosotras las mujeres podamos tener, por ejemplo, el ciclo menstrual o tener hijos, ¿sí? Entonces, cada uno de esos óvulos va a ser una célula haploide, ¿sí? Que tuvo que pasar por mucho tiempo, por meses y meses de este proceso de división celular para poder generarse este ovulito que puede ser fecundado o pues puede ser desechado en el proceso de menstruación, ¿sí? Y este proceso tiene como objetivo, ¿sí? Permitir la continuidad de la especie mediante la formación de células reproductoras, lo cual va a garantizar que todos los organismos de la especie que estemos hablando tengan progenie o tengan hijos, ¿sí? Nosotros tenemos, las mujeres, tenemos células óvulos y los hombres tienen espermatozoides, ¿sí? Y pues tener estas células pues va a permitir que se puedan unir y tener hijos, ¿sí? Esto va a permitir que la especie humana pues pueda continuar perdurando a través del tiempo. Lo mismo con aves, lo mismo con mamíferos, bueno, con los demás mamíferos, lo mismo con reptiles, con anfibios, con peces, con todos estos animales que tienen reproducción sexual, ¿sí? Entonces, en este caso, siempre se nos va a permitir, este proceso nos va a permitir tener hijos prácticamente, ¿sí? Y pues ahora sí, les puedo hablar de qué es reproducción sexual y de qué es variación genética, ¿sí? La reproducción sexual se define, ¿sí? Cuando dos padres dan lugar a descendencia, ¿sí? En este caso, esa descendencia o ese hijo va a tener combinaciones únicas de genes que van a ser heredados de ese padre y de esa madre. Ustedes como hijos, ¿cierto? Son la descendencia de sus padres y pues son básicamente la combinación de los genes de su mamá con los genes de su papá, ¿sí? Es básicamente lo que indica la reproducción sexual. Y pues esto podemos hablarlo a diferencia de un clon, ¿cierto? Que en este caso ustedes son diferentes genéticamente a sus hermanos o a sus padres, ¿cierto? Pero si sacan un clon de ustedes, su clon va a ser exactamente igual, ¿cierto? Genéticamente y físicamente y hasta de pronto mentalmente. Sí, bueno, eso de mentalmente está muy cuestionable, pero bueno. Acá es la respuesta a esa pregunta que alguien hace mucho tiempo me hacía, que pues qué era lo que pasaba con un clon, si un clon era diferente o si era parecido, ¿cierto? Pues acá tiene la respuesta, ¿sí? Ustedes como hijos son genéticamente diferentes a todo el mundo, prácticamente tienen sus combinaciones genéticas propias, ¿cierto? Pero si llegan a tener un clon, ese clon va a ser exactamente igual genéticamente a ustedes, ¿sí? Eh, También podemos hablar de la variación genética, ¿sí? Que la variación genética es una consecuencia que va a ser importante en la reproducción sexual, que pues se va a generar por el comportamiento de los cromosomas durante el ciclo de la vida sexual, ¿sí? Entonces, tenemos unas células reproductoras que tienen cierta información genética, ¿cierto? Pero el cómo se comportan esos cromosomas va a generar variabilidad genética. Y pues como les decía, la variabilidad genética es básicamente la materia prima por la cual las diversas poblaciones de una especie se van a adaptar a los cambios en su medio ambiente, por tanto, pues van a sobrevivir. Sí, en este caso, pues les puedo hacer el ejemplo de nosotros como población.
¿cierto? Somos una población humana que se encuentra en el Valle de Sibundoy. Esa población humana del Valle de Sibundoy, pongamos que hay unos humanos que tienen mucho pelo, les voy a poner acá MP, mucho pelo, ¿sí? Y tenemos otra población humana que tiene poco pelo, ¿sí? Entonces PP, en ese caso. Teniendo esas características, supongamos que ocurre, no sé, una catástrofe climática, ¿sí? Y acá en el Valle de Sibundoy empieza a hacer más frío del que hace ahora, ¿cierto? Mucho más frío. Entonces, ¿quiénes creen que van a sobrevivir? ¿Las personas que tienen mucho pelo o las personas que tienen poco pelo y por qué? Pues por obvias razones sobreviviría la población que tiene demasiado pelo porque pues no serviría como abrigo, ¿no? Ujú, exactamente. En ese caso, ¿sí? La población cuando haga mucho frío, pues va a ser la que va a sobrevivir, ¿cierto? Esta población va a sobrevivir y esta población va a morir. Bueno, entonces resulta que, bueno, ya empezó a hacer mucho frío y después cambió el clima y empezó a hacer mucho más calor del que hacía acá en Sibundoy. ¿Quiénes van a sobrevivir? ¿Los mucho pelo o los poco pelo? Poco pelo. Sí, en ese caso, pero entonces, digamos, en ese caso necesitamos que haya gente que tenga tanto los genes que codifiquen para mucho pelo, también como para poco pelo, ¿sí? Pues para que en ese caso esas personas, digamos, digámoslo así, intermedias, por decirlo así, puedan generar paso a personas con mucho pelo o con poco pelo, ¿sí? Por eso les digo que la variabilidad genética es importante para sobrevivir. En ese caso, pues les hago el ejemplo de los humanos, pero suceden muchas cosas en la naturaleza con todos los animales que pues necesitan sobrevivir. No sé, que el pico más largo o el pico más corto o las alas más grandes o cierto tipo de pluma o no sé, que la jirafa sea más alta o que la jirafa sea más baja. Sí, ya depende de la característica de la cual estemos hablando, de esas variaciones genéticas, que ya cuando hablemos de genética vamos a ver cómo es que ocurre la variabilidad genética y todo eso. Bueno, acá vamos a hablar un poquito, pero también esto dejémoselo para la genética, ¿sí? Entonces, en esta Tatiana Oviedo fue la que me habló, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, eso es básicamente para lo que funciona la variabilidad genética, ¿sí? Por eso, yo no sé si ustedes han escuchado hablar que es mejor tener un perrito chandosito o un perrito criollito, por decirlo así, que un perrito de raza, ¿cierto? Porque un perrito criollito, pues va a tener mucha variabilidad genética porque se unió, no sé, el perro de la vecina con el perro callejero, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues van a tener información genética muy diferente y ese perrito, pues va a ser genéticamente variable, ¿sí? En el caso, pues, de estos perros que tienen pedigrí, ¿cierto? Este pedigrí es que se les conoce todo el árbol genealógico y que todo ese árbol genealógico han sido perros de la misma raza, perdón. En este caso, pues, van a ser perros poco variables y por lo general en sí son perritos enfermos. No sé si han visto los pug, son muy bonitos y todos estos perritos pug, pero pues esas mismas combinaciones genéticas que han hecho los humanos, toda esta selección humana, no natural, por decirlo así, han hecho que este pobre perro no pueda casi que ni respirar, le suena la nariz todo feo como si todo el día estuviera roncando, ¿sí? Entonces, ese perro, como seguramente tiene pedigrí, han sido cruces de los mismos perros con los mismos perros y los mismos genes con los mismos genes, entonces resulta en una combinación genética poco variable y en la cual pues hasta un poco endogámica, ¿sí? Endogamia es cuando se cruzan familiares con familiares, por decirlo así, y pues se genera la misma información genética en esos hijos y pues se puede lograr hasta pasar información genética enferma, por decirlo así, o genes que codifican para cierta enfermedad. Si son curiosos, busquen por ahí en internet estas poblaciones de humanos que se casaban hermanos con hermanos o primos con primos y qué era lo que sucedía con Profe, estos hijos. Sí, dime. el incesto. Ajá, el incesto, básicamente. Eso en humanos Ah, se ya, ya, conoce ya. como incesto, ¿sí? Que el Sí. papá Ujú.
copuló con la hija y entonces tuvieron un hijo, eso Sí. es incesto en humanos, ¿sí? Pero en Ujú. animales, pues como nosotros ya hemos desarrollado toda esta moralidad y todo esto, se conoce como incesto en humanos, ¿sí? Pero en los demás animales no humanos, ¿sí? Se conoce como endogamia, ¿sí? Cruce de familiares con familiares, básicamente. Ah, ya, perfecto. Este mismo cruce pues va a ser la misma información genética que se está replicando y pues va a dar paso a que los genes eh, que codifican para cierta enfermedad pues sigan pasando, se sigan replicando y sea la misma información y hasta haya más probabilidad de expresar una enfermedad genética, ¿sí? Eso es básicamente. Y por eso es importante la variabilidad genética y por eso es importante la reproducción sexual. Bueno, para que me entiendan sobre variabilidad genética pues, y sobre cromosomas, les tengo que hablar sobre cariotipo, ¿sí? El cariotipo es toda la información genética, todos los cromosomas que tiene cierta especie, ¿sí? En el caso de nosotros, los humanos, tenemos cada célula somática que va a contener 46 cromosomas, ¿sí? Esos 46 cromosomas se van a traducir o van a formar 23 pares de cromosomas. Es decir, tenemos todos estos 46, ¿dónde está la flechita que no la encuentro? Todos estos pares de cromosomas, ¿cierto? Bueno, acá hay 22, ¿cierto? Pero porque falta el cromosoma X y Y, ¿sí? Entonces tenemos cromosoma 1, 2, 22. Vean que todos los cromosomas son exactamente igual de largos, tienen como los mismos colorcitos, ya más adelante vamos a ver por qué son los mismos colorcitos, ¿cierto? Y son muy parecidos esos cromosomas, ¿sí? A diferencia del X y Y. Este es un cariotipo de un hombre, porque si, no sé, para los que de pronto sepan, los hombres tienen en sus cromosomas sexuales un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras que las mujeres tenemos dos cromosomas X, es decir, vamos a tener la misma información genética acá y vamos a tener la misma información genética acá, mientras que los hombres en estos dos cromosomas tienen información genética diferente, ¿sí? Entonces, en un cariotipo podemos hablar de cromosomas homólogos, que van a ser estas cromátides hermanas, que van a ser dos pares de cromátides hermanas que se van a unir, ¿sí? Este va a ser un cromosoma, ¿cierto? Y este va a ser otro cromosoma. Cada uno de estos cromosomas, ¿sí? Va a estar compuesto por dos cromátides hermanas, ¿sí? Entonces, en este caso no se vayan a confundir, esto sería una cromátide hermana, esto sería otra cromátide hermana que está componiendo un cromosoma, ¿cierto? En este caso sería el cromosoma 1. Y estas dos cromátides hermanas están conformando otro cromosoma, ¿sí? No vayan a confundirse en que una cromátide hermana es un cromosoma. No, en este caso, la unión de las cromátides hermanas es el cromosoma, ¿sí? En este caso, esos cromosomas homólogos, estos dos cromosomas, y estos dos, y así sucesivamente, ¿cierto? Son pares de cromosomas que van a tener exactamente la misma longitud, ¿cierto? La misma posición del centrómero, entonces el centrómero va a estar acá y va a estar acá, ¿cierto? Y pues los mismos genes que van a controlar ciertos caracteres, ¿cierto? Entonces en este gen, este codifica color de ojos, entonces este también va a codificar color de ojos. Este va a codificar tipo de cabello, este también va a codificar tipo de cabello y así sucesivamente. Cada uno de estos cromosomas va a tener genes que va a controlar cierta característica, ¿sí? Y pues además tenemos autosomas que van a ser los cromosomas no sexuales, es decir, estos cromosomas, ¿cierto? Cada uno de estos cromosomas también se va a conocer como autosomas, ¿sí? En ese caso, pues todos estos, del 1 al 22, se pueden decir también autosomas. En este caso, ya estos no son autosomas, ya son cromosomas sexuales que se conocen como X y Y, ¿cierto? En este caso, pues, como les digo, ya esto es un cariotipo de un hombre, y si tuviéramos el cariotipo de una mujer, pues tendríamos el cromosoma Y, ¿sí? Bueno, y pues eso es lo que sucede.
Les quiero explicar de pronto cómo es que se consiguen esos cromosomas, porque nosotros los hombres, las mujeres, perdón, somos diferentes a los hombres, ¿sí? Y pues lo que sucede es que de pronto, digamos, mi papá, por decirlo así, y mi mamá, pues me engendraron, ¿sí? En este caso, pues mi papá aportó un cromosoma X de su información genética y mi mamá aportó un cromosoma X de su formación genética para pues darme paso a mí, ¿sí? En este caso, mi cariotipo está compuesto por cromosoma X y por cromosoma X, ¿sí? En este caso, pues yo como mujer tengo como cariotipo cromosoma X y cromosoma X en mis cromosomas sexuales. Pero supongamos que tengo un hermano hombre, ¿sí? Y en este caso, ese hermanito hombre, pues mi papá le aportó un cromosoma Y, ¿sí? En este caso, el hombre es el único que va a ser posible que pase ese cromosoma Y porque es el único que lo va a tener, ¿sí? Mi papá aportó ese cromosoma y mi mamá aportó su cromosoma X. Las mujeres solo podemos aportar cromosomas X, ¿sí? Y entonces, en este caso, mis papitos tuvieron un hijo hombre o varón o macho, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos ese hijo Y, X. Bueno, en este caso lo escribí mal, sería XY, ¿sí? XY. Este es el genotipo de los hombres, ¿sí? Entonces, por eso es que se da la diferencia de género, por culpa básicamente de este cromosoma, del cromosoma Y. Por eso XX somos las mujeres y XY son los hombres, ¿sí? Y en este caso, pues dense cuenta que el hombre es quien define el sexo de esos niños o de esos hijos, ¿sí? En ese caso, pues si ustedes tienen personas que piensan de que, ay, es que mi mujer solo me ha dado hijas o mi mujer solo me ha dado hijos, no es culpa de la mujer, es culpa del hombre. Véanlo acá. Esta pues es la hembra, ¿cierto? La hembra se simboliza como con un espejito, ¿cierto? El espejito de Venus, si no estoy mal. Y el macho se simboliza con la flecha de Orión, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, este es los cromosomas que pues definen una mujer y los cromosomas que definen un hombre, ¿sí? Entonces, en ese caso, el que define el sexo de un bebé, pues humano, en este caso va a ser el hombre. En aves se habla Pero de cromosomas, dime. yo tengo una pregunta. En cuestiones, bueno, de poner el sexo, ya usted nos dice que es el hombre. Y yo tengo una duda que siempre le he tenido. ¿El síndrome Down, eso es por culpa también del hombre, por decirlo así? No, en este caso no. Si hay enfermedades que se originan, digamos, puede ser por culpa del padre o por culpa de la madre, ¿sí? Pero ya depende que tengan cierto gen malo, por decirlo así, o cierto gen mutado, no malo, sino mutado y con una mutación perjudicial, por decirlo así. Pero en este caso, ¿qué pasa con el síndrome de Down? El síndrome de Down ocurre en nosotros los humanos en el cromosoma número 21, en este cromosoma, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con ese cromosoma? Lo que va a suceder es que este cromosoma no va a ser un par de cromosomas, sino que van a ser 3 cromosomas. Acá va a haber otro cromosoma, ¿sí? No va a ser un par, sino que va a ser una tripleta de cromosomas. Y este exceso de información genética lo que va a causar es que esa persona tenga síndrome de Down. En este caso, sería ese proceso de mala división genética, ¿cierto? Que yo les dije cuando les estaba hablando de la mitosis, ¿sí? Se dividió mal ese cigoto, ese bebé recién fecundado, por decirlo así, cuando hablamos de cigoto es la unión del óvulo con el espermatozoide, se dividió mal esa información genética de tal manera que en el cromosoma número 21 quedó otro cromosoma o se replicó otro cromosoma y en este caso, pues lo que sucedió fue que em, fue pues que hubo un exceso de información genética. Esto pues ya no es ni culpa del padre ni de la madre. Hay ciertas enfermedades que pues puede que
que sean culpa del padre, ¿sí? Porque en este caso, no recuerdo muy bien, algo sucede con este cromosoma Y, ¿sí? Lo que pasa es que al ser tan pequeñito, pues tiene pocos genes, ¿sí? Y puede ser poco variable. Y al tener pocos genes y poder ser poco variable, pues va a haber mayor probabilidad de que este cromosomita tan chiquitico pues lleve genes con información mala o con mutaciones perjudiciales, ¿sí? Ya más adelante cuando hablemos de mutaciones, pues vamos a hablar de que hay mutaciones benéficas o mutaciones perjudiciales que pueden afectar a cualquier especie, ¿sí? Pero en ese caso ya depende, o si digamos la madre tiene dañado el gen, no sé, de color de ojos, acá entonces la madre sería la que le dio ese gen malo a ese hijo, ¿sí? En ese caso, pues tocaría hacer un cariotipo de los padres, ¿cierto? Un estudio genético para ver qué genes tienen malos. Hay gente pues que es muy responsable y antes de tener hijos, pues hacen todo el estudio genético, todo el cariotipo y les dicen, vea, usted tiene probabilidad de cáncer, tiene probabilidad de diabetes, ta, ta, ta. Al padre se hará lo mismo y les dicen las probabilidades de las enfermedades que pueden tener genéticas en su cariotipo y pues ya sabiendo eso decidirán. Por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Sí, apaga micrófono. Listo. Bueno, entonces eso es. ¿Sí te queda claro, Tatiana? Sí, señora, gracias. Y eso pues ya, si ustedes son curiosos, busquen sobre información genética. Cuando veamos genética, de hecho, les voy a poner un tallercito. Estudio de cariotipo. ¿Cualquier Ujú. persona nosotros lo podríamos hacer? No, eso pues, o sea, lo pueden pagar, sí, se lo pueden hacer, pero pues es un poco costoso, ¿sí? La Universidad Nacional hace esto más que todo para comprobar cierta paternidad, ¿sí? Entonces, en la Universidad Nacional se presta un servicio de estudio genético para comprobar si el señor es el padre o no es el padre de el hijo que le están chantando, por decirlo así. Ok. Pero también hay este estudio en el cual a ustedes les dicen qué enfermedades genéticas tienen y qué va a ser, y digamos, qué probabilidad va a tener esos hijos que ustedes tengan de tener esa enfermedad genética. Esto creo que es un poco costoso y pues no sé si acá en Pasto lo harán, no sé la verdad, pero en Bogotá sí hay muchos laboratorios genéticos que hacen ese tipo de estudios, ¿sí? Entonces, eso es importante saber. El cariotipo, si en este caso ya sabemos que nosotros tenemos 46 cromosomas, que son todos estos, que van a estar divididos o van a estar conformando 23 pares de cromosomas. Recuerden que un cromosoma es la unión de dos cromátides hermanas. ¿Listo? Eso espero pues que les haya quedado clarito, clarito, clarito. Y pues acá les puedo hablar de la diferencia de células diploides y células haploides, ¿sí? En este caso, pues las células diploides van a ser, pues todas estas que, como les dije, contienen pares de cromosomas, ¿sí? En este caso les hablo de la aparición de pares de cromosomas homólogos, ¿cierto? Homólogo quiere decir que este es exactamente igual a este, ¿cierto? Y pues es una consecuencia de los orígenes sexuales, ¿sí? El que haya reproducción sexual, ¿cierto? Ha causado que hayan pares de cromosomas iguales. Este cromosoma seguro vino de la mamá y este otro cromosoma seguro vino del papá, ¿sí? O al revés, como lo quieran ver, ¿sí? Pero entonces cada cromosoma va a tener la misma información genética, ¿sí? Y en este caso, pues esa misma información genética pues lo que va a hacer es ayudar a formar este organismo. Pero bueno, nosotros los humanos pues tenemos 23 pares de cromosoma o 23 cromosomas en este caso que provienen del padre y 23 cromosomas que provienen de la madre. Por eso tenemos esos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Por eso se habla de un origen sexual. Y pues tenemos células con dos conjuntos de cromosomas, que por eso se conocen como células tipo 2N, ¿sí?
Y en el caso pues de nosotros los humanos, somos organismos con células diploides, ¿cierto? Que van a tener 46 pares de cromosomas o 46 cromosomas, perdón, en sus células somáticas, es decir, las células no sexuales o cualquier célula del cuerpo menos las sexuales, ¿sí? Mientras que en nuestras células sexuales vamos a tener menor cantidad de cromosomas, ¿sí? Y pues básicamente se denomina diploide a la célula que tiene dos conjuntos de información independientes, ¿sí? En este caso del número de cromátidas, ¿sí? Entonces diploide, es decir, tenemos dos pares de cromosomas por cromosoma, por decirlo así, que se van a traducir en 4 cromátides por cromosoma, ¿sí? Pero bueno, no piensen tanto en cromátides, más bien piensen en las cromátides para el proceso de mitosis y meiosis. Acá cuando hablamos de diploide y haploide, pues no se confundan tanto. Diploide es básicamente que tenemos pares de cromosomas que conforman cada cromosoma de nosotros, ¿cierto? O de los organismos que son diploides. Y pues para hablar de células haploides, en este caso podemos hablar de los gametos, ¿sí? Chicos, nos queda poquito tiempo, entonces por favor nos salimos y volvemos a ingresar. Gracias.